Volvemos con el tema de esta noche, hablando de obesidad, de la alta prevalencia en Paraguay, que realmente las últimas encuestas es como que movilizaron mucho también a los profesionales de la salud, que si bien ya tenían, digamos, este dato no muy consistente, porque las encuestas siempre arrojan un porcentaje que es como que marca ya la hoja de ruta a seguir, y una hoja de ruta bastante difícil. Porque cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, como decía la licenciada, es tan complejo, cada persona transita un mundo diferente y tiene una concepción diferente y una relación diferente con la comida, porque todos tenemos una relación diferente con la comida y los problemas psicológicos también muchas veces hacen de que nos aferremos. De hecho, que psicológicamente desde chiquitos nos dicen, te voy a dar un dulce si te portás bien. Entonces es como que ya de chicos nos están incitando a tener un vínculo emocional con los alimentos, doctor. Entonces hay como que tenemos que hacer un cambio de paradigma también en ese aspecto, creo yo, ¿no? Sí es. Ajá. No, definitivamente tenemos una relación un poco perversa con la comida en cierto sentido, pero forma parte también de la cultura, Sí, ¿verdad? Definitivamente es placentero comer. claro. Forma parte de la cultura y Es, forma parte también del aprendizaje de la cultura. Eh, Tenemos que aprender a convivir con eso, porque ¿quién no ha salido de viaje? Y una de las cosas que uno aprende de la cultura de la gente es la la comida, comida, ¿verdad? totalmente, es O así. sea, así como uno aprende el idioma de la gente, uno aprende de la comida de la gente y ese bagaje cultural que uno aprende cuando sale de viaje a un lugar desconocido, también la comida, ¿verdad? Claro. Y uno tiene que aprender un poco a aprender de la diversidad, no tanto de la cantidad, sino Es de la diversidad de lo que uno come. claro, y encontrar el Aprender disfrute. aprender a disfrutar en la Exacto. diversidad y no tanto en la cantidad, ¿verdad? Exacto, y bueno, y ahí es donde nos quedamos siempre, que es como que no existe un límite y nos gusta redisfrutar Sí, y nos vamos, así por mismo. ponerle ese límite. Ahora, ¿cómo diferenciamos el sobrepeso de la obesidad? La pregunta para la licenciada. ¿Sí? ¿Cuándo es ese límite que podemos decir, estoy gordita nomás? Y no es que ya estás gordita, sino que ya estás ahí. Hay Bueno, un parámetro, ¿no? sí, nosotros tenemos parámetros que normalmente lo que se usa más antiguamente que ahora se está actualizando, o sea, el IMC es lo que nosotros utilizamos, que es un parámetro que mide según el peso y la talla, ¿verdad? Pero actualmente más importa la composición corporal, ¿sí? De repente cuánto exceso de grasa según tu altura, ¿verdad? Entonces según esos parámetros, hasta 25 de IMC sería lo normal, Índice de masa corporal. índice de masa corporal, hasta 30 sería sobrepeso, 25 a 30 y arriba de eso ya hablamos de distintos grados de obesidad, Quiere ¿verdad? decir que la balanza no es la que pone el parámetro para decir esto. Así No, mismo, no es la no balanza. es solo la balanza, ¿verdad? Aparte ver el estilo de vida, hay de repente los deportistas tienen más masa muscular y es diferente, o sea, es ir a ver con un profesional realmente si uno ya se está preocupando de ese exceso de peso, ¿sí? Entonces, así, eso. Ya. Y también los Una, problemas, sí, pero una cuestión interesante, una de las charlas que está dentro del programa del Congreso es la redefinición de algunos aspectos de la obesidad. Eh, En realidad, hasta este momento la Organización Mundial de la Salud define la obesidad por los rangos de IMC o de índice de masa corporal, pero estamos o sea, muchos estamos tratando de ver si eso se revisa, porque no es solamente la cantidad global de grasa que uno pueda tener en el organismo, sino la ubicación de la grasa. Porque si uno puede tener 24 índices de masa corporal que están en el límite de la normalidad, pero si toda esa grasa la tiene acumulada en el abdomen, esa localización es muy perjudicial. Puede tener triglicéridos por las nubes, puede tener incluso un poco de glicemia un poco alta, puede tener su presión arterial un poco alta y estar severamente enfermo, solo porque la grasa está ubicada, ese pequeño exceso de grasa corporal la tiene ubicada en el abdomen. Entonces no es el problema solamente la cantidad
total de grasa que uno tiene, sino la ubicación, ¿verdad? Entonces hay gente que le gustaría llamarle al problema no obesidad, sino adiposidad, ¿verdad? ¿Dónde está la grasa? ¿Cuál es el problema que tiene la grasa? Entonces redefinir un poco la enfermedad, ¿verdad? ¿Esa ubicación corporal se da por Esa ubicación corporal tiene, tiene mucho condicionamiento genético y racial. Hay gente, por ejemplo, los asiáticos no necesitan estar francamente obesos para tener diabetes. Ellos con un índice de masa corporal mucho menor que los anglosajones o los latinos tienen mucho más diabetes que los anglosajones o los latinos. Es gente muy delgada, un asiático bastante, que uno lo mira y dice, sí, ¿cómo? Puede tener, sí, porque ellos con un poco de acumulación en el área abdominal ya desarrollan diabetes, por ejemplo. O sea que los latinos serían como más resistentes, entonces a la larga desarrollan, pero les lleva un tiempo más. Pero los latinos desarrollamos obesidad mucho más fácilmente que ellos. Mucho más fácilmente, Exactamente. acumulamos más rápido. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo incide el estilo de vida? Porque eso también hace que, hoy día estaba diciendo yo anteriormente, que como que la franja etaria ha bajado. Ahora no es solamente que a partir de los 40 uno empieza a engordar, ahora se empieza antes. Incluso hay niños ya con problemas de obesidad y tengo entendido que esta encuesta, no sé si abarcó también niños. El tema, sí, abarcó también niños. Yo personalmente no quiero meterme en ese tema porque no hago pediatría, ¿verdad? Pero definitivamente esa es una cuestión, es un problema. En Estados Unidos es un problema muy serio porque incluso la diabetes tipo 2, que es una diabetes relacionada directamente con el tema de la obesidad, se está viendo en niños y adolescentes, cosa que no se veía hasta hace 15 o 20 años, ¿verdad? Porque el problema de la obesidad mórbida en niños y en adolescentes es un problema extremadamente serio en Estados Unidos. Nosotros no tenemos todavía ese problema, pero el problema de la obesidad en niños y adolescentes es un problema increciendo acá también. Pero los estilos de vida son prácticamente aparte el problema de la comida rápida es un problema que no tiene ningún tipo de control. Nosotros tenemos una sociedad donde no existe control sobre ese tipo de comida, ¿verdad? Estamos muy atrás de sociedades como la sociedad chilena, por ejemplo, donde sí existe un control efectivo sobre ese tipo de cuestiones. Incluso cruzando en la Argentina o en Brasil sí existe, pero nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre ese punto. Exactamente. Y hablando del control, me está marcando la pausa, luego vamos a hablar un poquito de los etiquetados, que también vienen a contribuir un poco, digamos, en que la persona o la sociedad o la ciudadanía pueda tener una información precisa de lo que está consumiendo, cosa que también tenemos en productos importados, pero no todavía en los nacionales. Vamos a hablar eso luego de la pausa. Vamos al corte y volvemos enseguida.